tardes, bienvenidos a Noticiero Cristiano, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes, muy interesante, así que quédense con nosotros en esta una hora de programación donde prometemos sorprenderles con muchísima información, noticia viva realmente. Pero antes, ya les invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. El Colegio Presbiteriano Cerritos, con nuevas propuestas educativas y con un staff de profesionales dependientes de Dios. Tony y Stephanie Enciso nos cuentan sus experiencias en su viaje a Marruecos como siervos de Dios. La instructora profesional de gimnasia, Arsenia Abreu, indica cómo su profesión va de la mano de Dios. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Empezamos con el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano y esta información que tiene que ver con el Asunción Christian Academy, que cumple 50 años de trayectoria en la enseñanza, y no solamente llevando la trayectoria académica, sino también llevando el mensaje de Dios a cada uno de los jóvenes que asiste a esta institución educativa. El Colegio ACA es una institución educativa sin fines de lucro, que combina su propósito histórico de proveer una educación cristiana y académica de calidad a los hijos de habla inglesa de misioneros evangélicos. Como colegio pretenden que los estudiantes, al salir de la institución, no sean solo profesionales en sus respectivos futuros lugares de trabajo, sino también misioneros de las buenas noticias de Jesús. Lo que realmente queremos es que ellos salen con un fe en Dios, un fe personal en Dios. También queremos que siga en el próximo nivel de estudios. El ACA es un colegio acreditado ante la Asociación Internacional de Colegios Cristianos y actualmente cuenta con 169 estudiantes, desde el pre-kinder hasta el tercer año de la educación media. Las clases cuentan con aproximadamente 15 personas, promoviendo una atención individualizada. En este primer cincuentenario manifiestan agradecimiento a Dios por haberles permitido formar a cientos de niños y jóvenes para la sociedad, pero ante todo para Dios. It's a great privilege. It's wonderful to be able to be part of Es un honor y un privilegio ser parte de esta institución que cumple 50 años, no solamente para servir a Dios y a la comunidad, sino también honrar a los que han pasado antes y también ser parte de los próximos 50 años de la institución. Toda esta gran historia comienza en 1957, cuando la familia Houston, misioneros de Estados Unidos, arriba a Paraguay y deciden brindar una educación a sus respectivos hijos, a más de los hijos de los misioneros que vivían en el país, quienes estudiaban por correspondencia. A medida que crecía la labor de la familia Houston, fueron creciendo los estudiantes, para cuando en el año 1963, luego de varias mudanzas y adquisición de nuevos locales, se denominó Asunción Christian Academy. Because we're a Christian school, we believe that the family is the first. Los padres son los que son el primer paso en la educación de los hijos, y nosotros como colegio somos una extensión de eso y queremos apoyar lo que los padres están enseñando a sus hijos en las casas, no solamente la parte académica, sino también la parte moral. Entonces no queremos tomar el lugar de los padres de la educación, sino queremos trabajar conjuntamente con ellos y apoyar lo que ellos están haciendo en las casas. We're here to support the parents in training their children to be great citizens in the next century. Pasamos a otra información. Atención, haciendo claras las buenas noticias de Jesús, esta vez los traductores de Letra Paraguay acortan la brecha lingüística, acercando la palabra de Dios a las personas que poseen una discapacidad auditiva. Todos los detalles de esta noticia viva lo vemos en el siguiente informe. 5 personas de la Iglesia Bautista de Sordos de diferentes ciudades de Gran Asunción actualmente llevan a cabo la traducción de la Biblia de la mano de Letra Paraguay en formato audiovisual para sordos. Los videos se componen de una voz, lenguaje de señas y dibujos realizados por ellos mismos. Se estima que en nuestro país existen alrededor de 90.000 personas sordas y consideran que esta traducción es muy importante, ya que cada palabra debe ser enseñada para que puedan aprender. Cuando ponemos eso en lengua de señas y le hacemos justamente en la lengua de señas, ellos pueden entender y pueden justamente
apropiarse de esa palabra, porque para ellos el español es un idioma desconocido, es muy difícil. Sin embargo, al ponerlo en lenguas de señas podemos difundir la palabra y diferentes sordos pueden conocer, pueden ver y comprender. Y cuando le preguntamos, ¿entienden? Ellos dicen que sí. Para las respectivas traducciones, realizan un estudio muy profesional y profundo de las palabras, para que todo lo que expresan a través de las señas y las imágenes lleve verdaderamente a las personas a tener un encuentro con Dios. Uno de nosotros, como grupo, trabajamos y nos sentimos muy contentos al elaborar los dibujos, hacer las exégesis bíblicas que vayan justamente correspondientes a los dibujos, etcétera. Vamos aprendiendo diferentes cosas y hacemos una exégesis profunda, todo. Luego de esos dibujos vamos justamente practicando y para que las personas sordas puedan comprender y ver los DVDs y puedan aprender, y eso nos emociona mucho. La traducción de la Biblia en letra Paraguay justamente me ha ayudado mucho, sobre todo en la parte de expresión corporal y cómo ir del castellano al español, del castellano, ir pasando a la lengua de señas, las glosas. Eso a mí me ha ayudado. Yo tengo que practicar los gestos que tengo que hacer justamente para después filmar y que la palabra de Dios pueda llegar cuando los DVDs estén listos. Como equipo se sienten sumamente felices por servir a Dios y a sus semejantes con esta traducción. Damos gracias a Dios por este trabajo hermoso y por la traducción de la Biblia que estamos haciendo y que esa traducción es propia de las personas sordas. Los trabajos de este emprendimiento comenzaron con un grupo reducido en el año 2010. En el 2011 se integraron más sordos para continuar. Actualmente lo están haciendo en la ciudad de Areguá. Sin embargo, aún no saben cuándo culminarán. Tienen la esperanza de hacerlo pronto con la ayuda de Jesús. Y aquí en Noticiero Cristiano conocemos más acerca de la historia del cristianismo de la cual vos formás parte. En 1496 nace Menno Simons en una familia de aldeanos de Witmarsum, provincia de Friesland, en los Países Bajos. Investigador, estudioso, teólogo de una sólida instrucción bíblica, decide en 1536 unirse a los cristianos denominados anabautistas y en 1537 fue ordenado en la ciudad de Groningen como obispo anabautista, desempeñando un notable trabajo, cuyo liderazgo trascendente sirvió para que sus seguidores fueran llamados menonitas. Simons contrajo matrimonio con Gerdwig Jan Docksta, llegando a tener hijos. Él mismo dedicó los últimos 18 años de su vida a construir y formar iglesias que hasta hoy en día están diseminados por todo el mundo con una clara convicción bíblica, la Iglesia Evangélica Menonita. Seguimos en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y atención con esta información que tiene que ver mucho con el cumplimiento de la Gran Comisión. Marruecos es un país donde la mayoría de los habitantes profesa el Islam. Sin embargo, hay algunas organizaciones cristianas que envían misioneros a dicho país. Y especialmente para llevar la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas necesidades, tanto económicas, pero muchísimas más necesidades espirituales en este lugar. Hoy queremos compartir con ustedes el testimonio de dos misioneros. Hablamos de Tony y Steffi. Steffi y Tony Enciso es un joven matrimonio que sintió el llamado de servir a Dios y lo hicieron en Marruecos. Nuestro deseo es servir a Dios en donde estemos, ¿verdad? Y conocimos una organización que es una organización no gubernamental que trabaja en favor de personas que estén menos favorecidos en, por ejemplo, en lo económico o en saber cierto oficio, y entonces surgió este viaje, conocimos personas que trabajan allá y por medio de ellos pudimos ir a visitar diferentes equipos en esta organización. Steffi y Tony conocieron la cultura marroquí y desarrollaron actividades de capacitación, ayudando a personas que tienen necesidades tanto físicas como espirituales. En relación a la religión musulmana, refirieron que son respetuosos por los extranjeros que profesan otra fe. Sin embargo, para los de ese país es muy difícil ser cristiano por la discriminación que sufren. A pesar de que en el país allá hay libertad de religión, pero solo para la gente extranjera, no así para los nacionales de allá. Ellos, si una vez que
que se convierten, que conocen a Jesús y quieren decir que son cristianos, no pueden decir, porque enseguida son perseguidos, son maltratados en el trabajo, son expulsados. Para Steffi, Tony Enciso fue una experiencia que le incentiva a seguir ayudando a los demás, sirviendo como cristianos en el lugar que sea, pero principalmente donde hay más necesitados. Realmente en esos lugares se necesita tanto de personas que puedan regalar del amor de Dios, que puedan dar de su vida, que puedan dar de su profesión para enseñar a estas personas. O solamente ir y abrazarle a estas personas y hablarles del amor de Dios. Esta persona, inclusive si no entienden nuestro idioma, entienden muy bien un idioma que es una sonrisa, un abrazo. Ese es el idioma que más conocen y más se dan cuenta que esta persona le está trayendo algo muy diferente. Y quiero animar también en especial a los jóvenes, si tienes un sueño de ir a un país a conocer o de viajar a diferentes lugares, háganlo porque no es tiempo perdido, es tiempo invertido para el reino de Dios. Y acá en Noticiero Cristiano nos encanta compartir con ustedes testimonios desafiantes. Y a continuación en este informe queremos compartir más acerca de un autor, orador y misionero norteamericano. Hablamos de Drake Travis, que nos cuenta más acerca de su testimonio y también nos anima a cumplir nuestros sueños en Dios. Drake Travis trabaja muy de cerca con estrellas de Hollywood en la realización de películas para el cine. Es más, desde muy pequeño estuvo familiarizado con ese mundo ya que su padre fue quien le enseñó. Sin embargo, su padre también era pastor. Entonces, su vida no se centró netamente en el trabajo hacia las cámaras, pero sí influyó en sus gustos y en lo que actualmente realiza. Drake, a los 19 años, decidió dedicarse por completo al ministerio. A medida que iba trabajando, Dios le brindó oportunidades para seguir avanzando. Dios esperó hasta que él estaba dispuesto a organizar su agenda alrededor de Dios y le ha abierto oportunidades muy grandes. En este año va a estar trabajando en una película. La película en la cual va a incursionar Drake Travis se llama La Resurrección y la misma es una continuación de la película La Pasión de Cristo. Drake será el encargado de promocionar la película. El objetivo de la misma es representar la historia desde la resurrección hasta la ascensión de una manera de que el que ve la película pueda sentir que está en la historia y le sea algo tan real que le asemeje ver a Jesús en un contexto similar. El trabajo de grabación comenzará a filmarse en estos meses. La filmación se va a hacer durante el 2013. El trabajo en laboratorio se va a hacer durante el 2014. Va a llevar tiempo porque va a ser una película 3D y esto les emociona mucho a ellos porque ya están preparando las escenas. Por ejemplo, cuando Jesús aparece otra vez a los discípulos, va a ser en 3D, va a sentir como que Jesús está pisando a uno de los dedos, a uno mismo, el que está mirando la película. Pero lleva tiempo eso. Proyectan lanzar el Domingo Santo del 2015. Drake deja un mensaje para todas aquellas personas quienes tienen grandes sueños. Anima a confiar plenamente en Dios. Dios proveerá, Dios te va a llenar, Dios te va a usar, Dios va a financiar tus sueños, pero no te quedes más ahí. Lánzate, comenzar a hacer y vas a ver cómo Dios cumple todo, con todo. Quédense con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver de la pausa le contamos más acerca de unas interesantes informaciones internacionales. No se muevan. Estás en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y hace pocos días nada más empezábamos las clases, tanto en los colegios privados como en los nacionales. Hoy queremos contarte más acerca del Colegio Presbiteriano Cerrito. Algunas de sus propuestas educativas lo vemos en el siguiente informe. El Colegio Presbiteriano Cerritos y la Escuela Marangatú de la ciudad de Villa Elisa es una institución educativa sin fines de lucro, dependiente de la Misión Presbiteriana Cerritos del Paraguay y la obra misionera del mismo nombre en Estados Unidos, California. Las actividades académicas de la institución comenzaron en el año 1992 y 1999 respectivamente. Actualmente nos cuentan las novedades presentes en este año. Nosotros estamos estrenando nuestra cancha sintética, ¿sí? Creo que eso va a traer gran beneficio a la parte de actividad física a nuestros alumnos.
Y aparte de eso también tenemos la bendición de contar con 2 jóvenes excelentes misioneros que vinieron de Estados Unidos, ¿sí? Así que este año con todo estamos como para realmente sembrar mucho y cosechar mucho fruto a fin de año. Joanna es una misionera coreana que ha recibido un llamado para servir a Dios en Paraguay. Al principio, para ella era incomprensible lo que Dios le pedía, ya que no posee un buen conocimiento del idioma español. Sin embargo, primó su obediencia a Dios y quedará en nuestro país enseñando inglés por el periodo de 1 año. La obediencia es lo mejor para el Señor, así que le obedecí, dije sí, ya estoy acá y estoy segura de que en mi debilidad se va a ver el poder del Señor. Ya estoy enseñando inglés a los niños de primaria acá en Cerrito, 1er, 2 y 3 grado, y también a los niños de 3er ciclo en la escuela Marangatú, que es una escuela hermana de Cerritos. Está muy agradecida con Dios por conocer Paraguay y su gente, ya que considera que somos personas de mucha amabilidad y muy atentos. Destaca que a pesar de que ella pudiera tener debilidades en el idioma, Dios se manifestará y glorificará a través de ella. Joanna anima a la teleaudiencia a enfrentar nuevos desafíos de la mano de Jesús. Acá clave es la fidelidad del Señor. Yo soy una persona muy tímida, a veces siempre me pongo nerviosa para hablar con la gente porque muchas veces no sé qué voy a hablar, de qué voy a hablar, pero aún así el Señor me trajo acá con un propósito. Así que cual fuera lo que ustedes son llamados para la obra del Señor, creo que viene primero la obediencia y realmente el poder del Señor se va a manifestar en nuestra debilidad. Y ahora sí, lo que habíamos prometido, porque llegó el momento de compartir con ustedes las noticias internacionales y para eso ya estamos en compañía de nuestra compañera Patricia Ginzo. Buen día. Buenos días, Mavi. Bienvenidos a todos al segmento internacional del Noticiero Cristiano. Vamos con esta primera información. Daniel Monreal se ha propuesto abrir 25 nuevos centros de apoyo para personas invidentes en la ciudad de Juárez, México. De esta forma, estas personas podrán aprender a leer y a escribir en el sistema Braille. Esta semana abrió el primer centro de apoyo a ciegos de nacimiento en Ciudad Juárez, México. Una iniciativa que impulsará el aprendizaje de Braille y que lleva adelante el pastor evangélico Daniel Monreal. Se trata del primero de los 25 centros de apoyo para invidentes de Juárez, que el pastor Monreal espera que se abran de manera rápida en todos los sectores de la ciudad. Allí se ofrecerán clases para aprender a leer Braille y también se atenderán las necesidades espirituales de los invidentes. En esta inauguración participó la invidente Santos de Molina, ciega en la edad adulta, que contó cómo aprendió a escribir y leer Braille y que estará dando clases a quienes se acerquen al centro. Luego dio lectura al Salmo 117, tocando con sus manos un ejemplar de la Biblia. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre vosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, recitó. Y Claire Díaz Ortiz, líder de innovación social en Twitter, aseguró que en esta red social los mensajes bíblicos son muy aceptados por los usuarios. Los pastores son cada vez más populares en esta red social. Tienen millones de seguidores en Twitter. Gracias a su difusión, muchos no creyentes o cristianos están siendo impactados por el mensaje o escuchados. Clary Díaz Ortiz, líder en innovación social en Twitter, brindó una buena noticia en la convención anual de Radiodifusión Nacional Religiosa en Nashville esta semana. La compañía encontró en su análisis que los tweets de los versículos de la Biblia están realmente haciendo muy bien a los usuarios. La gente de fe se dedica realmente a estos versos de la Biblia, dijo Ortiz a Christian Post. Kathy Harbat, un orador invitado, dijo que el número de amigos o fans es importante, pero no tan importante como que participen estas personas que te siguen. Un fanático es inútil si ve tu contenido y no participa, mencionó. Y una supuesta blasfemia produjo la quema de cerca de 100 hogares cristianos en Pakistán. Según la información recabada, habría entre 120 y 140 personas con quemaduras, entre ellas mujeres, niños y niñas. Unos 3.000 musulmanes incendiaron unas 100 casas de personas creyentes en Dios, en el distrito de Badami Baj de Lahore,
por un caso de supuesta blasfemia. El caso de supuesta blasfemia se refiere al cristiano Sabat Mashid, que la policía detuvo hace 2 días en respuesta a una denuncia en virtud del artículo 295 del Código Penal. Al parecer, la ley sobre la blasfemia, que castiga por insultar al profeta Mahoma. El obispo Sebastián Schwat, administrador apostólico de Lahore, dijo a la agencia Fides: condenamos los actos de violencia de este tipo y hacemos un llamamiento al gobierno para que garantice la seguridad de los ciudadanos y en especial de las minorías religiosas. Hay personas que quieren hacer justicia a ellos mismos y creen estar por encima de la ley. Es un episodio muy triste que perturba a nuestra ciudad. La gente inocente no está a salvo en sus casas. Expresamos a las familias afectadas todo nuestro apoyo y solidaridad. Estamos trabajando para dar cobijo y alojamiento. En este país hay que trabajar duro por la paz y la armonía. El ministro de Justicia de la provincia ha dicho que no ve ninguna razón para la violencia, sobre todo después de que la persona acusada de blasfemia haya sido arrestada. Ha agregado que los actos de vandalismo serán procesados, mientras que serán indemnizados en 5 días todos los que han sufrido daños a la propiedad. Y el evangelista y orador Nick Vujicic empieza una campaña contra el bullying. Él mismo aseguró que el propio Jesús fue víctima de bullying por parte de sus enemigos. El evangelista y orador motivacional Nick Vujicic inició esta semana una campaña contra el bullying o acoso escolar. Esta campaña ha sido dirigida a estudiantes de la escuela media y secundaria en Houston, en el oeste de los Estados Unidos. Vujicic, un orador motivacional que ha llevado su mensaje de fe y esperanza a muchísimas audiencias de todo el mundo, nació sin brazos ni piernas y conoce de primera mano los horrores que enfrentan los niños cuando son víctimas del bullying. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús antes de su crucifixión, un funcionario del templo golpeó a Jesús en el rostro por atreverse a decir la verdad. Jesús no dio marcha atrás y más bien preguntó al funcionario por qué le había arremetido, escribió el evangelista. Vujicic podría llevar su mensaje de esperanza y victoria a los adolescentes de todo el mundo con reuniones motivacionales. La campaña es denominada Amor sin Límites. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final del segmento Internacionales en el Noticiero Cristiano. Volvemos contigo, Mavi. Gracias, Pati, muchísimas gracias por estas informaciones. Y al volver del corte, compartimos con ustedes una interesante e imperdible reflexión del pastor Víctor Val con el tema Se busca presidente. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano y como ya lo habíamos adelantado antes de ir al corte, tenemos una interesante reflexión nuevamente con el pastor Víctor Val en nuestra editorial del día de hoy. Quedan nada más que 34 días para las elecciones presidenciales aquí en nuestro país y tiene justamente algunas reflexiones y tips interesantes para compartir con nosotros en este tema del día de hoy, Se busca presidente. Hemos reflexionado en nuestros últimos comentarios acerca del perfil de un presidente u otra persona pública. Es importante que no se confunda la vida privada de una persona con su vida pública. Son dos realidades distintas. Aún así, la vida privada no está desconectada de la vida pública. Nadie puede prescribir a una persona pública cuánto tiempo tiene que dormir o descansar. No obstante, si no cuida su tiempo de descanso, si no duerme como lo necesita su cuerpo y sus emociones, no será un buen siervo público. En otras palabras, la vida privada incide de gran manera en su rendimiento público. Es por ello que debemos fijarnos también en la vida privada al decidir por quién votar. La ley del rey que encontramos en la Biblia es muy interesante al respecto. Primero, prohíbe al rey acumular muchos caballos. Los caballos representan poder militar y político. Así tampoco debe tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. En tercer lugar, dice,
El rey no debe acumular para sí demasiado oro y plata. Esto es el tema para hoy. No debe acumular ni mucho oro ni mucha plata. Unos cuantos candidatos a presidente en el pasado ya han prometido regalar su salario al Estado. En un caso en otro país latinoamericano, el candidato a presidente se presentó como la persona de todo el país que menos poseía. Tenía solamente un reloj. Cuando terminó su mandato era uno de los más ricos del país. ¿Quién cree que solamente los políticos son tan materialistas y proclives a la corrupción? No están siendo honestos. El ser humano por naturaleza es bastante materialista y egoísta, independientemente de su estado económico. El problema con los políticos es que tienen las cajas públicas a su disposición. Y la corrupción no es solo un mal en el Paraguay, es un mal en todo el mundo. A la vez hay que decir que pareciera que en Paraguay el suelo para la corrupción es demasiado fértil. Ahora nadie pide al presidente o al parlamentario o al gobernador que trabaje sin sueldo. Tampoco yo creo que el problema sea que los sueldos sean demasiado altos. No son los altos sueldos de los gobernantes la causa de nuestro atraso económico. Pero ojo, el dinero y el poder son gemelos. Es más, el dinero facilita mucho poder y el poderoso tiene muchas oportunidades de acumular riquezas. Entonces, ¿dónde está el problema de acumular riquezas para sí mismo? Primero, es una clara señal de que la persona no es dueño de sí mismo. Quien no sabe ejercer dominio propio frente a las oportunidades financieras, justificando a la corrupción como un medio aceptable, no sabe dominar sus deseos, sus apetitos e impulsos. Quien está dispuesto a corromperse en el campo financiero no ofrece ninguna garantía que no lo hará en otras áreas de la vida. Segundo, el materialista que en forma egoísta acumula riquezas aprovechando su alto puesto no es un buen administrador de la cosa pública. Tercero, no tendrá mucha consideración por las personas de escasos recursos, aunque su discurso diga otra cosa. Cuarto, tomará decisiones importantes que le beneficien a él, pero que no necesariamente benefician al país. La corrupción, el robo de plata, el mal uso de los bienes públicos es un problema muy grave en nuestro país. Lo sabemos todos. Algunos políticos lo han dicho así: todos somos corruptos. Mi estimado amigo, si tú eres una figura pública, tu vida financiera es importante. Más importante todavía es cómo administras tu dinero. La manera como obtuviste tus riquezas es importante, aunque nadie lo sepa. El área financiera no es un asunto privado, es algo público, se sabe. Y si no se sabe, entonces la sospecha será mayor. Para ser candidato a presidente o a cualquier cargo electivo, tus finanzas deben ser administradas en forma transparente. Y si tú obtuviste bienes o dinero de manera no transparente, de manera ilegal, de hecho no serás un buen gobernante. No mereces ser elegido. Gente materialista, gente que abusa de los bienes de otros, gente que no sabe diferenciar entre lo tuyo y lo mío, simplemente no sirve para el Palacio de López. Pero si tú eres una persona que aprendió a administrar sus bienes en forma transparente, si aprendiste a dar prioridad al bien común sobre tus propios intereses y ventajas, entonces sí, mereces ser elegido. Si tú eres un elector, no elijas una persona con un pasado oscuro. No elijas a una persona que antepone sus propias ventajas al bien común. No merece ser votado. Como elector, tú debes fijarte en su vida privada. Debes fijarte en su persona y su carácter. Debes fijarte en el manejo de sus finanzas. El rey no debe acumular dinero en cantidad excesiva. Si sus prácticas administrativas no son transparentes, no debe ser elegido. No será un buen administrador ni tampoco un buen gobernante.
Gracias, Pastor Víctor Val, por estas sabias palabras que compartió con nosotros. Y ustedes no se pierdan el próximo domingo la última parte de esta serie súper interesante que estuvo compartiendo con nosotros el Pastor Víctor Val, porque de seguro, estoy segura que muchas enseñanzas ya nos dejó hasta una buena elección el domingo 21 de abril. Y ahora sí, cambiamos de tema y vamos a hablar de los deportes. Y como siempre, ya estamos con nuestro compañero Víctor Núñez. Ya lo tengo aquí a mi ladito para compartir con ustedes estas informaciones. Buen día, Víctor, ¿cómo está? Buen día, amado, y feliz domingo para todos. Cuando la profesión va de la mano con Dios, todo es más sencillo. Este es el caso de Arsenia Abreu, dueña y propietaria del gimnasio Lo de Kim. Arsenia Abreu de Chávez es propietaria e instructora del gimnasio Lo de Kim desde hace 31 años. Trabaja juntamente con sus dos amigas, Kim y Francis Díaz de Bedoya. Año tras año tuvieron la posibilidad de capacitarse en los Estados Unidos para hoy presentar un gimnasio de calidad. Hace unos años atrás, Dios llega a su vida y al principio se preguntaba a Dios si debía continuar con este trabajo. Y entendiendo que sí debía hacerlo, actualmente Arsenia no solo es instructora para el cuerpo, sino también para el alma y el espíritu. En el proceso de ir creciendo espiritualmente, varias veces me pregunté y le preguntaba al Señor si debía continuar con este trabajo que aparentemente es algo banal y mundano, pero quiero decirles que la gimnasia es salud preventiva. La persona que se dedica a moverse, sea cual sea, caminar, bajar y subir las escaleras, lo debe hacer como cepillarse los dientes, algo diario y constante. Quiero decirles que en este proceso que fui, varias veces le pregunté al Señor si no me quería en otro lugar, si quería que yo me dedicara a algo más espiritual o ayudar a los enfermos o a lo que fuese, pero recibí la respuesta al estudiar la palabra de Dios, en la cual dice que, primero en Génesis, que Él nos dio vida con su soplo. Y en 1 Corintios del 19 al 20 dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ahí me quedó clarísimo de que cuidar el cuerpo es como la carta de presentación que tenemos nosotros los creyentes y todo el mundo, ¿verdad? Y sentirse bien físicamente y anímicamente ayuda muchísimo. Y nosotros debemos sentirnos bien, ser saludables en todo, no solo para imagen, sino para poder trabajar para un Paraguay, para Cristo. En sus inicios, la empresa tan solo fue conocida entre sus amistades. Sin embargo, actualmente ya cuentan con la presencia de mujeres y hombres de diferentes partes de la capital asuncena. Ofrecen distintos servicios deportivos, tanto en máquinas y sobre todo acompañado de profesionales capacitados en el área. Arsenia testifica que muchas de las personas que asisten al gimnasio ya han tenido experiencias con Dios y muchas de las mujeres notan la diferencia, incluso por las músicas y los consejos que brindan a varios de los clientes. Surfistas de Cristo es un ministerio que enseña a los niños la palabra de Dios y también a surfear. Veamos este informe. Te recomiendo que te sientes, pues lo que te traigo es un hip hop del 2020. Jay Santo, Ariel Kelly, de la calle y pa' la calle. I'm from the streets, I'm in the streets. I got a message to take you out of the streets. I'm from the streets, I'm in the streets. I got a message to take you out of the streets. Donde tuve la oportunidad de compartir pues, con muchos amigos surfistas acerca de Jesucristo y comenzamos unos estudios bíblicos en la playa, en ese entonces Playa Pantaneta, en el estado Vargas. Surfistas de Cristo tiene como objetivo llevar el mensaje de Jesucristo a través del surfing, sembrando valores y principios cristianos entre los surfistas.
y pertenecemos a Christian Toastmasters International, que es una red internacional de deportistas cristianos que hoy en día está en más de 20 países alrededor del mundo. Comenzó en Australia a finales de los años 70 y ya está en más de 20 países, como les mencioné. Yo no robo ni atraco, me puse a cantarle pa' Dios y el pecado le cogí asco. Tu ataco, repíteme el taco. ¿Qué aprendieron en la clase bíblica con la maestra Gabriela? Ser sincero, no ser orgulloso y compartir. Y tener a Jehová en nuestro corazón. Y tener a Jehová en nuestro corazón. Hacer bien, hacer caso y no ser orgulloso. A respetar a los papás, a respetar a la mamá. Muy bien, muy bien. No Tú. ser orgulloso. Ajá. Se te olvidó. Se me olvidó. Ajá, ¿tú qué aprendiste, nene? A no creerse mejor que los demás. Ajá, no ser superior a los demás, sino tener todos igualdad. En la calle, ¿quién más que yo? Soy el Kenny, el cantante favorito de tu cantante favorito, ya. We are. Así conocimos dos historias muy lindas del noticiero cristiano. Vamos a hacer una pausa y nos encontramos el domingo que viene en Deportes. Y ahora es momento de hacer un contacto con exteriores porque ya están listos Cristian Cantero y Guillermo Cabanillas para compartir con nosotros una nueva historia de emprendimiento y fe. Buenos días, hoy nos encontramos en la ciudad de San Lorenzo para conocer un nuevo emprendimiento. ¿Dónde estará Guillermo? ¿Qué tal? Hoy vamos a comer muy rico, Cristian, porque nos encontramos en Tía Ondina y vamos a conocer la historia de Ana Mendoza y su familia. Acompáñenme. ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy visitamos a Ana Mendoza, nutricionista y pastora de jóvenes de la Iglesia Evangélica Bautista de la Villa Industrial, quien de la mano de Dios y su familia han puesto en marcha dedicándose a la venta de productos alimenticios naturales. Son parte de este emprendimiento mi familia. Está mi suegra, mi hermana en la fe, mi cuñada, mi otra cuñadita y todos estamos involucrados en realidad. Todo emprendimiento empieza con un sueño, esperanza, mucha fe en el tiempo del Señor y actitud para hacer las cosas. La palabra dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Empezó soñando. Hace 1 o 2 años atrás orando, cuando tomábamos mate con mis suegros y no sabíamos qué rumbo íbamos a tomar y pensábamos que se tardaba la respuesta, que no pasaba nada, que quizás no era la voluntad de Dios, que no se iba a dar. Y así fue que hace un mes, ayer cumplimos un mes, fue como nada planeado, fue el tiempo de Dios realmente, sin tener mucho capital, sin tener lo que nosotros realmente queríamos para poder empezar, nos lanzamos por fe. Ante cualquier circunstancia, tiene la claridad que como hija de Dios tiene una vida con propósito. Todo ayuda bien a los que aman a Dios y se gana, no se empata, realmente se gana. El tener a Jesucristo en su corazón le permitió ver un nuevo horizonte en su vida, al experimentar su amor y gracia. Acepté al Señor en mi corazón y realmente transformó mi vida. Fue como si fuera que yo estaba ciega y tenía unos lentes nuevos. Podía ver de otra forma la vida. Realmente me ayudó muchísimo a perdonar en primer lugar porque estaba con mucho rencor por mi papá, que no le conozco a mi papá, ¿verdad? Todavía. Y en el momento en que yo acepté al Señor, ese fue el momento en que el Señor empezó a llenar mi corazón. Como cristiana y pastora, su testimonio en su emprendimiento empresarial es fundamental para glorificar el nombre del Señor. Glorificamos a Dios en primer lugar diezmando. Nosotros creemos que es un mandamiento del Señor
Y dice también en Malaquías que Él mismo va a reprender al devorador si nosotros damos los diezmos al alfolí. Ayudamos no solamente a la edificación de la iglesia, sino que también ayudamos a nuestros hermanitos en Cristo. Les invitamos acá, de repente sabemos hay chicos que están en casa y no tienen que comer, entonces vienen acá y almuerzan con nosotros, están con nosotros, pasan con nosotros. Para concluir, comparte una reflexión a los emprendedores. Yo les recomiendo que en realidad se dejen en las manos del Señor, que todo tiene su tiempo. A veces nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, no es lo mismo. A veces desesperamos, a veces decimos no va a pasar, no es la voluntad de Dios, pero cuando nosotros nos ponemos en sus manos, sabemos que Él va a obrar para bien con nosotros. Siempre, siempre Dios va a respaldar a sus hijos. Entonces que realmente pongamos en las manos del Señor nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, y Él va a saber en qué momento va a accionar. Hoy conocimos a Ana y su familia y compartimos una experiencia de cómo en familia y con la ayuda del Señor podemos salir adelante. Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del bloque de historias de emprendimiento y fe. Como cada domingo te seguimos esperando para compartir nuevas historias. Dios te bendiga. Gracias, Cristian y Guillermo, y nosotros también los estamos esperando a ustedes acá con alguito de tía Ondina, porque nos quedamos con la gana de solo verlos. Así que esperamos que algo también nos llegue a nosotros. Nosotros estamos muy interesados también en compartir con ustedes, en conocerlos más aquí en Noticiero Cristiano, y cómo lo vamos a hacer a través del Facebook. Así que no quiero que pierdas más tiempo y ya nos puedes seguir a través del Facebook Noticiero Cristiano. Le dan me gusta, ya puedes compartir con nosotros todos tus mensajes, tus sugerencias, tus opiniones acerca del programa y acerca de lo que quieran. También pueden compartir con nosotros sus actividades. Asimismo, ahí van a encontrar todas las noticias del ámbito nacional e internacional, y por supuesto todas las semanas van a tener también el resumen de lo que fue el programa de Noticiero Cristiano. Así que no pierdan más tiempo y síganos en el Facebook Noticiero Cristiano, y vamos a estar conectados con ustedes toda la semana. Y rápido vayan y busquen lápiz y anotador, porque a continuación les compartimos aquí en Noticiero Cristiano una interesante agenda de actividades. Este domingo, en el Centro Familiar de Adoración, en Olegario Andrade y Soriano González, se llevará a cabo Bendice tu Hogar. Este seminario busca enriquecer a las familias de nuestra nación con principios bíblicos que establecen, fortalecen y restauran la familia. Es de acceso libre y gratuito, sin límites de participación por edad o estado civil. A las 18 horas. Para mayor información, llamar al 021-620-5000. El viernes 5 de abril a partir de las 19 horas y el sábado 6 de abril hasta las 7 de la mañana se realizará la maratón de oración por las futuras autoridades de nuestra nación en el Polideportivo del Colegio Johannes Gutenberg. Para mayor información puede escribir al correo maratón@jesusresponde.com o llamar al 021-963-565. La oración es una causa nacional. Gracias por acompañarnos en Noticiero Cristiano. Estamos llegando al término, no sin antes agradecerles por su presencia con nosotros aquí a través de nuestras pantallas. Les deseamos una buena semana, pero antes queremos hacerle una invitación muy importante. Tienen que ser parte de una iglesia. Hay una iglesia cerca de ustedes donde van a poder compartir con las personas que están ahí la palabra de Dios. Van a ser edificados, van a ser restaurados por la palabra de Dios. Así que no se pierdan esa gran oportunidad de conocerle a Jesús real
legalmente, así que tienen que ser parte de una iglesia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el Noticiero Cristiano. Le esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la mañana aquí con muchísima más información y noticia viva.